Vamos a presentar 5 casos de diagnósticos rápidos. Paciente femenino de 53 años con traumatismo de muñeca que presenta dolor sobre la región dorsal. Están viendo una RX de muñeca frente, perfil y oblicua. La radiografía les pareció normal. Hay una separación entre el espacio articular escáfolunar y lunopiramidal, degeneración trapecio-metacarpiana, fragmento óseo dorsal del carpo o fractura del hueso piramidal. Uno de los casos más frecuentes que tenemos de avulsión o de fragmento óseo dorsal del carpo es la avulsión del osteoligamentaria del ligamento radiotriquetral o en su defecto el ligamento dorsal del carpo, que habitualmente por pacientes que presentan traumatismo, generalmente en flexión, producen fractura del extremo dorsal del hueso piramidal, que es secundario a la inserción del ligamento dorsal del carpo. Se pueden ver en diferentes métodos complementarios. Este es el caso de una tomografía en el cual se observa la desinserción, ya sea en cortes axiales sagitales o en su defecto en reconstrucciones tridimensionales. Paciente con traumatismo de muñeca que comienza con dolor e impotencia funcional, radiografía de frente y radiografía de perfil. Por supuesto que este diagnóstico fue realizado en la guardia incompletamente. ¿Esta radiografía es normal o patológica? Sin duda es que es patológica. Vamos a ver qué hallazgos presentan. Presenta pinzamiento del espacio articular, sobre todo escáfolunar y lunopiramidal. Presenta luxación del hueso semilunar, que se encuentra en situación palmar. Y también podemos ver una marcada horizontalización del escafoides, que se observa en toda la incidencia, o alargado en toda la incidencia de frente y marcadamente horizontalizada en incidencia de perfil. Si comparamos una placa radiográfica normal con la que veíamos recién, vemos que el semilunar no presenta esa morfología triangular como habitualmente lo vemos, ni el escafoides se encuentra tan horizontalizado, sino lo que vemos es que el escafoide presenta su extremo cefálico superpuesto sobre el cuello, dándole el típico anillo sello. Solamente podemos desaparecer este signo cuando se observa una desviación cubital. El pinzamiento del espacio articular escáfolunar y lunopiramidal, como dije recientemente, la visualización de la apófisis posterior del hueso semilunar adoptando la morfología triangular, hecho que habitualmente no se ve. Si existe una desviación radial, se ve una forma triangular, en cambio que en desviación cubital, una forma trapezoidal, y a su vez también vemos una alteración del ángulo escáfolunar y carpolunar. Paciente que presenta una lesión de aspecto expansivo paravertebral izquierda con calcificaciones y múltiples metástasis en suelta del globo a nivel pulmonar. Vemos aquí el corte sagital, el corte axial con la aguja y la toma de biopsia, la placa radiográfica con múltiples imágenes en suelta del globo, y vamos a ver qué alteraciones tenemos como tumores calcificados o alternativas de tumores calcificados. Uno de ellos es el sinoviosarcoma, el otro es el condosarcoma, el osteosarcoma extraesquelético, el rabdomiocercoma embrionario o calcinosis tumoral. El diagnóstico fue un condrosarcoma, generalmente son en pacientes que están atravesando la quinta década, son en huesos planos y metáfisis de huesos largos. Puede ser extraesquelético o paracortical. Generalmente presenta calcificación de aspecto confluente o como un pururú. Generalmente es muy agresivo y, como dijimos, presenta metástasis pulmonar. Adolescente que presenta
dolor en cadera derecha y dificultad al caminar. Dentro de los diagnósticos posibles que pueden ser a esta altura, clínicamente puede ser una sinovitis, una epifisiolisis, una osteonecrosis vascular, proceso inflamatorio de origen artrítico o un osteoma osteoide. En este caso fue una epifisiolisis y que hay que tener en cuenta como evaluación es el signo de Klein o su efecto la línea de Klein, que habitualmente si se traza una línea cervicocefálica, la misma debe cortar en uno de los extremos a la epífisis femoral, en el extremo superior, que sería el lugar que habitualmente podemos ver en la epifisiolisis, y la morfología en gancho que se adopta en la porción inferior de la cabeza femoral. Vemos aquí los diferentes tipos de epifisiolisis, los diferentes grados, que pueden ser mínimo, moderado o grave, cuando se actúa totalmente la epífisis sobre la metáfisis femoral. Comparado con la contralateral, fíjense cómo la línea de Klein habitualmente está cortando parte del casquete epifisial. La epifisiolisis se da entre los 8 y los 16 años, generalmente se da en pacientes que presentan un ligero sobrepeso. Puede haber componentes hormonales como hipotiroidismo, hipogonadismo, antecedentes familiares. Generalmente se produce un desplazamiento epifisario posterior-inferior. Dijimos adoptando la morfología en gancho en la porción inferior. El ensanchamiento metafisario es uno de los signos que pueden llegar a ser como diagnóstico o generalmente se adopta una morfología difusa de la metáfisis. Ya vimos la línea de Klein. Habitualmente se ve en la parte lateral del cuello. Disminución de la altura epifisaria, eso es muy importante, tratar de evaluar si se observa disminución del tamaño de la longitud de la epífisis. Y es muy importante realizar estudios comparativos, ya que puede ser bilateral o en su defecto usarlo como evaluación, digamos, comparativa en el lado contralateral. El paciente que sufre un traumatismo, 22 años, deportivo, sin antecedentes previo dolor, se observa esta imagen en la incidencia de radiografía de derecha de frente. ¿Una lesión benigna o maligna? Todo el mundo ha respondido correctamente que es una lesión benigna. Presenta deformidad del hueso, bordes regulares, una correcta individualización de la zona de transición entre la patología y la parte sana, con un borde esclerótico. No tiene reacción perióstica, no presenta invasión de partes blandas, aparentemente, en esta placa. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Que ninguna placa debe realizar diagnóstico en una sola incidencia. Siempre tenemos que tratar de realizar 2 incidencias. ¿Qué diagnóstico podemos ver? Puede ser un fibroma nosificante, un osteocondroma, un fibroma condomixoide, un osteoblastoma, un encondroma o un tumor de células gigantes. El diagnóstico fue un osteocondroma sésil. Como están viendo aquí en la incidencia de frente, ya lo habíamos dicho, generalmente tiene que ser un frente y un perfil. El diagnóstico está más evidente en la incidencia de perfil, como se ve la lesión o la exostosis posterior en la base del platillo tibial interno. Estas lesiones deben ser evaluadas radiológicamente, como dijimos, en 2 incidencias para evitar imágenes superpuestas o creadas. La resonancia magnética pone manifiesto la evaluación de la extensión medular de la lesión y, sobre todo, evaluar el espesor del casquete condral, porque, de acuerdo a la edad que tiene y el espesor del mismo, pueden predisponer a degeneración condrosarcomatosa. El osteocondroma presenta una matriz ósea con casquete condral, puede ser único o múltiple y morfología sésilo-pedicular. Es un tumor benigno de la segunda y tercera década, que realmente puede producir complicaciones como degeneración condrosarcomatosa, como dijimos anteriormente, y dependerá mucho del espesor de la placa condral. Pueden fracturarse, producir sinovitis, atrapamiento del paquete vasculonervioso. Cuando son periarticulares pueden deformar la articulación y producir alteraciones articulares, sobre todo impotencia funcional. Generalmente está situado en los huesos largos, sobre las inserciones osteotendinosas o
en las inserciones ligamentarias, sobre todo periarticulares. Como diagnóstico diferencial tenemos una lesión paraostal en el cual no presenta continuidad con la región endomedular, y vemos que son dos lesiones totalmente diferentes en el cual asienta sobre partes blandas y no parece invadir la estructura ósea endomedular. Así lo muestra la resonancia magnética, fue una punción que se realizó y ven allí cómo la lesión no se extiende hacia la región endomedular ni presenta matriz ósea en el interior de la lesión. Paciente femenino de 40 años, dolor abdominal y coxal izquierdo. Presenta nivel hidroaéreo, cambios degenerativos artrósicos, cuerpo extraño, fístula intestinal. Como vemos, es un caso curioso en el cual se observa un DIU migrado sobre la fosa ilíaca izquierda, y es interesante desde el punto de vista del hallazgo y tratar de no perder desapercibido imágenes que uno a veces no sabe si se encuentra en el interior del intestino o en partes o en la región intraabdominal. Paciente de 38 años de edad, dolor radicular desde hace años en forma periódica, que presenta en topografía de la raíz de S1, que fue lentamente progresivo, no cede a los antiinflamatorios, persiste durante años por 2 a 5 días y actualmente no cede a los analgésicos ni en forma periódica. Resonancia magnética que muestra una difusión T1 y T2 FATSAT. Dentro de los diagnósticos diferenciales a la lesión puede ser una neuritis, un neurinoma, un síndrome del músculo piramidal por atrapamiento, focos hemorrágicos perineural, neuropatía traumática. Este paciente se operó y se observó proceso de aspecto inflamatorio en el periférico ciático con fenómenos de herencia y fibróticos y focos de aspecto hemorrágico. El hallazgo quirúrgico fue justamente endometriosis con resultado anatomopatológico, y es una lesión poco frecuente que se desprende desde la cortadura ciática por el receso del nervio ciático hacia la porción inferior. No es frecuente, fue un hallazgo, realmente no era fácil de pensarlo hasta que vamos a buscar un poco de bibliografía y allí vemos que hubo casos que ya se han manifestado. Este paciente, por la cantidad de antiinflamatorios que había tenido, hizo una osteonecrosis estadio 1 de la cabeza femoral izquierda, y como vemos todo un proceso de aspecto inflamatorio periférico del nervio con focos de aspecto hemorrágico en situación de la cortadura ciática y por debajo de la misma en secuencias GRE.